El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resumir todo lo que hemos visto de temas que corresponde al primer corte. Al terminar la clase, antecitos de del mediodía, yo les voy a enviar el parcial. Se los mando a sus correos y también se los mando, perdón, se los mando a sus correos y también los subo a Splavia. El parcial que va a ser como un cuestionario. Yo lo hubiera podido hacer, el cuestionario lo hubiera podido hacer en Splavia, pero eso, o sea, es mejor que lo hagan por fuera de internet y después me manden el documento con la respuesta, sea a mano o sea en computador, porque en Splavia no todos tienen de pronto la conexión estable o tienen que volver a empezar si no alcanzan a terminarlo. Entonces, pero bueno, es que el parcial que va a ser un cuestionario. El cuestionario va a estar basado en lo que vimos del primer corte. Principalmente lo que está contenido en este documento que yo les envié, que es el documento de teoría que yo les elaboré para el tema del primer corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir revisando todo el documento, lo vamos a ir leyendo para ir repasando todo lo que vimos y también aclarar conceptos y cualquier duda que puedan tener, porque me di cuenta por lo que vi en algunos de los talleres, no en todos, que hay algunas cosas que no, como que no están muy, hay algunas cositas que no están muy claras. Entonces, vamos a repasar eso. Listo, entonces vamos a empezar. Yo voy a ir leyendo y les voy a ir explicando cada cosa. Entonces comencemos hablando del sector industrial en Colombia, que fue el primer tema que manejamos. Entonces, el sector industrial de un país que es el conglomerado de empresas dedicadas a la producción masiva de bienes y servicios. El sector industrial, cuando uno escucha hablar del sector industrial, lo que se refiere es al conjunto de empresas que se dedican a producir masivamente bienes y servicios. Dice, dicha producción consiste en la transformación de materias primas en productos elaborados. Esto es muy importante. ¿Qué es una industria? Una industria de procesamiento es el sector en donde la producción se hace transformando materias primas en productos elaborados. Es decir, donde no se haga transformación de una materia prima en un producto, no se puede hablar de industria de procesamiento. Por ejemplo, Servientrega no es una industria de procesamiento, sino una industria de servicios, porque ellos no transforman materias primas. Lo mismo los puertos. Los puertos no son industrias de procesamiento porque ellos no transforman materias primas, simplemente reciben y distribuyen mercancías, reciben mercancías y entregan mercancías. Lo que hacen es administrar la logística de las mercancías y los productos que sí elabora la industria de transformación y de procesamiento. Bueno, entonces dice que la transformación de materias primas en productos elaborados puede ser mediante procesos de manufactura o mediante procesos automatizados. ¿Qué significa esto? Un proceso de manufactura, ¿qué es? Manufactura es donde interviene la labor manual de las personas. Una empresa en donde todo lo hacen las máquinas, incluso si hay empleados que manipulan las máquinas, mientras no sea la intervención de la mano directa de ellos, no se considera un proceso de manufactura. ¿Qué es un proceso de manufactura? Por ejemplo, las confecciones, porque hay unas señoras que están en unas máquinas haciéndole retoques a la ropa. Donde hay una persona metiendo su mano, donde tenga cierto grado de trabajo manual, eso es un proceso de manufactura. Por ejemplo, la panadería es manufactura, la elaboración de todos los productos de panificación de pastelería, eso es manufactura, los productos de confecciones son manufactura, el calzado es manufactura. Por ejemplo, las industrias en donde producen tabaco, perdón, el tabaco no, los habanos, eso es manufactura porque eso se hace a mano. Es decir, no es un proceso automatizado, donde no existan máquinas que hacen virtualmente el 90% del trabajo, no se considera un proceso automatizado, sino un proceso de manufactura. Muchas de las empresas en la actualidad, las grandes empresas, pues el trabajo lo hacen prácticamente las máquinas y las personas lo que hacen es simplemente supervisar que la máquina funcione adecuadamente. De vez en cuando puede que incluso intervengan
en mayor medida, por ejemplo, seleccionando o descartando productos defectuosos o seleccionando materias primas, las que son aptas y descartando las que no son aptas, o colocándole rótulos a un producto final, pero eso no se considera un proceso de manufactura porque simplemente es una labor manual auxiliar. Entonces, entonces dice que la diversidad y clases de industrias de un país dependen del nivel de desarrollo del país. Los países desarrollados presentan sectores industriales más grandes y más especializados, a diferencia de los países en vías de desarrollo cuya industria presenta menores niveles de avance y de innovación. Esto es como que bastante evidente, no es lo mismo el sector industrial en Estados Unidos que en Colombia. Por ejemplo, en Colombia solamente hay una industria que se dedica a la extracción y procesamiento del petróleo, que es Ecopetrol. Hay unos cuantos pozos de extracción, pero en Estados Unidos solo hay 2 refinerías y le pertenecen al Estado. Pero en un país como Estados Unidos hay muchísimas refinerías privadas. Nada más en Texas puede haber una veintena de refinerías. Es un sector industrial mucho más amplio. Lo mismo el sector de la tecnología. En Colombia la tecnología es más que todo importada y hay algunas empresas que trabajan en ello, pero no desarrollan tecnología. Después desarrollan tecnología, software relativamente modesto, aplicaciones para celulares y este tipo de cosas, pero no producen tecnología de punta. Aquí en Colombia, por ejemplo, no se elaboran todavía videojuegos, no se elaboran los productos como digamos, estos productos, aquí en Colombia no se elaboran computadores, no se elaboran, creo que pues, lectores de DVDs, lectores de CDs, este tipo de equipos de sonido y de video, este tipo de productos no se elaboran aquí, pero en los países industrializados sí. Bueno, eh, por ejemplo, la industria farmacéutica en Colombia hasta hace muy poco era una industria poco desarrollada. Hasta si de pronto ustedes alcanzan a recordar que hasta no hace mucho los únicos medicamentos que se producían en Colombia, o sea, los que podíamos comprar con marca colombiana, eran los medicamentos genéricos. Pero en la actualidad, los laboratorios colombianos producen medicinas cada vez más especializadas. Ese es un sector que está creciendo particularmente. Bueno, entonces en Colombia, seguimos. En Colombia, el sector industrial está agrupado a nivel institucional en las cámaras sectoriales de la ANDI. La ANDI ¿qué significa? Asociación Nacional de Industriales. Eso es lo que significa ANDI. La ANDI es la institución en donde están agrupadas los distintos sectores industriales. Sin embargo, la ANDI no es una empresa, no es una institución del Estado, la ANDI es una institución privada. En la ANDI es simplemente como decir el club de todos los empresarios de Colombia. En la ANDI están agrupados, aglomerados, todos los sectores de la industria y el sector productivo colombiano está ahí. Ellos hacen reuniones periódicas y miran cómo van los distintos sectores, ellos elaboran documentos, proyectos de interés para cada uno de los distintos sectores que lo componen. Entonces, les repito, la ANDI es una institución privada, no es una institución del Estado. Ok, entonces las distintas cámaras sectoriales, ese es el nombre que se le conoce a la clasificación, a los grupos de las distintas empresas. Las distintas cámaras sectoriales de la ANDI son 31, 31 cámaras sectoriales, como lo habíamos visto en la primera clase. Y son todas estas que aparecen acá: la automotriz, cerámico, electrodomésticos, farmacéutica, los puertos, las bodas, etc. Bueno, no obstante, no todas las cámaras sectoriales que están registradas en la ANDI corresponden a industrias de transformación de materias primas. Es decir, no toda la industria que está en la ANDI se considera un proceso industrial. Esta clase es de procesos industriales y aquí solamente vamos a ver industrias donde se hace transformación de materias primas. Industrias donde no se transforman materias primas no las consideramos dentro del grupo. Entonces, de esas cámaras sectoriales que están en la ANDI, las que presentan procesos de transformación de materia prima son estas 20 que aparecen aquí. Cerámicas, las productores de acero, la industria química, que es bastante amplia, las llantas, los ladrilleros, los dispositivos médicos e insumos para la salud, los electrodomésticos, que en Colombia sí se producen,
la producción de metales. Cuando aquí dice Fedemetal se refiere al hierro y al ferroníquel. El acero es una mezcla de hierro con carbono y es también un metal, pero es digamos, un metal diferente. Pero cuando dice el Fedemetal es hierro y ferroníquel. Pero el acero es un metal especial que se fabrica a partir de hierro y carbón. Ok. Entonces, Fedemol, que son las molineras, es decir, todos los que producen harinas de trigo, harina de maíz y harina de yuca. También existe la harina de papa y la harina de... perdón, existe la harina de papa, pero en Colombia creo que no se produce harina de papa a nivel industrial. De pronto a pequeña escala, una que otra pequeña empresita por allá en el interior del país. Pero básicamente aquí se produce harina de trigo, harina de maíz y harina de yuca. La harina de ñame todavía no se produce a nivel industrial, aunque es posible producirla. Sobre todo porque no tiene una demanda establecida en el mercado, a pesar de que se podría utilizar para muchas cosas. El sector productivo no demanda, no ha desarrollado aplicaciones específicas dentro de los productos de consumo para eh, utilizar harina de ñame. Pero eso es algo que podría hacerse en el futuro. Listo. Entonces, esos son los molinos, las molineras. Harina Tres Castillos, harina de Oros, harina pan, todo eso. Luego están los gases industriales y medicinales. Yo les decía que los gases industriales eran el oxígeno, el argón y el nitrógeno. Y también el óxido de nitrógeno. Los gases medicinales son esos mismos gases, pero con un mayor grado de pureza en el gas, porque las cosas que se van a utilizar para consumo humano tienen que tener un mayor grado de pureza y menor grado de presencia de sustancias contaminantes. Cuando digo contaminante no necesariamente significa un contaminante medioambiental. Contaminante se considera cualquier sustancia que no debe estar en una mezcla o presente en algo. Eso se considera un contaminante. Entonces, los gases industriales tienen cierto grado de pureza, pero los medicinales son esos mismos gases, solo que con mayor grado de pureza. Bueno, están los consumidores de energía y gas. Aquí también faltó colocar los consumidores y productores de energía y gas, que son ¿qué? Las hidroeléctricas y las termoeléctricas. Las hidroeléctricas son las industrias en donde se produce energía eléctrica a partir del agua. Por ejemplo, o sea, las que son represas, las hidroeléctricas normalmente son represas en donde se utilizan las corrientes de agua para producir energía. Y una termoeléctrica normalmente es una planta en la que se utiliza carbón para producir energía eléctrica. Ok. Están las industrias cosméticas, de aseo, los absorbentes y plaguicidas de uso doméstico. Todo esto, cuando nosotros hablamos de productos de aseo, normalmente, o sea, en el lenguaje común, cuando hablamos de productos de aseo, nos referimos normalmente a todo esto. A los cosméticos, a los productos de aseo propiamente, absorbentes, todas esas cosas que utilizamos para limpiar, y los plaguicidas de uso doméstico. ¿Qué es un plaguicida de uso doméstico? El Baygon, el Raid, los desinfectantes, esos son plaguicidas. Ahora, son de uso doméstico porque son los que usamos en casa. Hay unos plaguicidas que son de uso agrícola, que se utilizan en la agroindustria, pero ese es un sector aparte. Ese está dentro de la industria química, la producción de plaguicidas que se utilizan en los cultivos de las distintas cosas que nosotros comemos. Entonces, eso porque esos plaguicidas son mucho más fuertes. El plaguicida que se utiliza en un cultivo es mucho más fuerte y tóxico que el plaguicida de uso doméstico, que es bastante ligero. ¿Por qué? Porque el plaguicida de uso doméstico nosotros vamos a estar expuestos a esa sustancia, entonces no puede ser muy concentrada ni muy venenosa porque nos hace daño a nosotros también. La industria de alimentos es tal vez la que es más familiar para todas las personas. Todo lo que, y yo se los alcancé a mostrar en la clase, la industria de alimentos son todas las industrias que producen, que generan productos para el consumo humano directo, es decir, cosas que nos vamos a comer o nos vamos a tragar. Todo lo que tenga que consumir el ser humano se considera industria de alimentos. Ahí está incluidas las bebidas también. Ok, es tal vez uno de los sectores más grandes de la industria colombiana. La industria colombiana es principalmente industria de alimentos, industria de salud y creo que
la producción de energía. La industria de alimentos, después de Ecopetrol y la petroquímica, esta es la industria más grande del país. Siguen la industria de los alimentos balanceados. Yo les decía que los alimentos balanceados se refiere a los concentrados para los animales, todo lo que comen las vacas, los pollos, los cerdos, todo lo que se utiliza para el ganado, para la ganadería y la avicultura, y la porcicultura también, pues. La industria de las bebidas. Aquí aparece, esto se refiere a las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas. Yo les había mencionado las bebidas azucaradas, ¿cuáles son? Las gaseosas, las aguas endulzadas, el té, la ponimalta, todo, aunque la ponimalta es una gaseosa prácticamente. Las bebidas son la industria de las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas. Está luego la industria de la pulpa, el papel y el cartón. Recuerden que yo les había dicho que la pulpa, ¿qué era la pulpa? La pulpa es la materia prima de la elaboración del papel y el cartón. Y les decía que esa pulpa es pulpa de celulosa. La celulosa es el compuesto químico principal de la madera. Pulpa de celulosa, ¿qué es? Es coger la madera de los árboles y triturarla y volverla como una especie de pasta blanca, una pasta amarillita más o menos. Eso es la pulpa de la celulosa. En Colombia no se produce mucha pulpa de celulosa. La pulpa de celulosa en Colombia es más que todo importada. Pero aquí sí se produce bastante papel y cartón, principalmente en la costa pacífica, en Cali y en el Valle del Cauca. Es donde se produce principalmente el papel y el cartón. La pulpa, aquí hay algo de pulpa, producción de pulpa, pero esto es más que todo una materia prima que se importa al país. La industria de los sabores y las fragancias, es decir, de los saborizantes artificiales, de los aromatizantes, sea para consumo humano o para aplicarlo a productos artificiales. Mejor dicho, la perfumería, por un lado, pero también los aromas que se le aplican a los productos de aseo o incluso a los productos alimenticios, porque a veces los productos alimenticios se les agrega fragancia. Y están también los saborizantes, que normalmente son sustancias químicas que imitan el sabor de un compuesto natural, o pueden ser, a veces son sustancias químicas que tienen un sabor parecido al producto natural, pero a veces son extractos del producto natural. Luego está la industria farmacéutica, que pues es la producción de los medicamentos. Como les mencionaba anteriormente, es una industria que ha crecido significativamente en los últimos 20 años tal vez. Pasó de ser una industria muy pequeña a en este momento producir medicamentos cada vez más especializados. Al principio solo producían lo que se llaman medicamentos genéricos. ¿Es un medicamento genérico? Eso es un concepto que está muy mal entendido en la vida diaria. La gente llama genérico, ¿qué es un medicamento? Un medicamento genérico es por decir algo, esperen, se me olvida, ¿qué es lo que es el ibuprofeno? El ibuprofeno es un compuesto químico que alguien se lo inventó en algún momento. Y ese invento tuvo una patente de invención durante muchos años. Digamos que yo me invento un medicamento. Eso hace que yo tenga el derecho a patentarlo y a recibir ingresos por toda aquella persona que quiera producir ese medicamento. Pero las patentes duran más o menos 30 años. Entonces, una vez la patente ha vencido, las personas pueden producir los medicamentos sin tener que pagarme a mí. Entonces, la industria farmacéutica colombiana comenzó así. Tomaban medicamentos cuyas patentes ya habían vencido y los producían, pero sin... Un momento, que alguien está preguntando algo. Dice: buenos días, profesor. Whitney, me encuentro en la clase, pero estoy en horas de trabajo. Ok, pues, ok. Listo. Entonces les decía que cuando la patente ha vencido, el laboratorio colombiano entonces empieza a producir ibuprofeno, pero no lo vende como un producto de marca, sino que lo vende con el nombre genérico del medicamento. Genérico significa el nombre tradicional, el nombre común. Entonces lo vende como ibuprofeno marca Genfar. O sea, cuando nosotros compramos un medicamento, ahora el Advil es
El Advil es ibuprofeno, pero tiene una marca. Es decir, ese no es un producto genérico, a pesar de que es ibuprofeno y yo podría producir ibuprofeno de manera genérica, eh, me lo están vendiendo como Advil, es decir, como una marca registrada. Entonces, Colombia comenzó produciendo medicamentos genéricos, pero cada vez más están accediendo a las patentes de medicamentos más especializados y nosotros los conseguimos bajo una marca colombiana. Pero lo que quería decirles es que la diferencia entre ¿qué es el genérico? El genérico es un medicamento que no tiene una marca registrada y simplemente te lo venden con el nombre del componente. Te venden ibuprofeno, te venden ácido acetil salicílico, que es la aspirina, que la aspirina es la marca como tal. Bueno, el otro sector es la moda y los textiles, eso es muy familiar para todos nosotros. Es la producción tanto de las telas como de la ropa y sí, las telas, tanto de las telas como de la ropa. Este es un sector que ha disminuido mucho a lo largo de los años en el país, cada vez se encuentra en mayor riesgo de desaparecer. Y está el sectorial del cuero. El cuero, yo les decía que también se llaman que la industria en donde se procesan el cuero se llama curtiembre. Cuando ustedes escuchen, ¿no?, que hay una curtiembre o una curtidora. Una curtidora es una fábrica en donde procesan cuero. El cuero es pues la piel de los animales a la cual le hacen un cierto tipo de transformaciones para dejarla como nosotros, y presentable como nosotros la conocemos en los productos de cuero. Ok, la industria del cuero es una industria muy contaminante y muy peligrosa. Hoy se trabaja con sustancias bastante venenosas. Los trabajadores del cuero están muy expuestos a sustancias muy tóxicas y a enfermedades de tipo ocupacional. Un segundo. Pasó aquí. Ok. Ok, entonces continuemos. Entonces, los principales parques industriales de Colombia, ¿qué es un parque industrial? Un parque industrial es el sector industrial de una región. Por ejemplo, Mamonal es un parque industrial. Mamonal es la zona de la provincia de Cartagena en donde se encuentra bueno, mayoritariamente la industria. Eso es un parque industrial. Entonces, no, el parque industrial no está bueno. Mamonal es el parque industrial. Los principales parques industriales de Colombia se encuentran naturalmente cerca de los puertos marítimos. Ustedes saben que si una ciudad tiene un puerto es porque tiene un parque industrial importante. Y normalmente, eso es en todos los países, no solo aquí, la industria se localiza, se tiende a ubicar, se tiende a localizar cerca de las costas, porque en las costas es donde se ubican los puertos y es donde entran y salen las mercancías. A toda la industria lo que le interesa es exportar y a veces importar productos o materias primas y exportar sus productos o sus materias primas si son lo que ellos mismos producen. Ok, entonces, en Colombia, ¿dónde están los principales parques industriales? Pues naturalmente están cerca de los puertos marítimos. ¿Cuáles son los puertos marítimos más importantes? Son Cartagena, Barranquilla y en el Valle del Cauca. Bueno, en el Valle del Cauca yo puse Cali, Palmira y Buenaventura. El puerto en el Valle del Cauca está en Buenaventura, que es la que está pues, ahí en la costa, porque Cali y Palmira están metidos acá ya son continentales, o sea, están a tierra adentro. Pero los principales son Cartagena, Barranquilla y el Golfo de Urabá, el puerto, bueno, los principales parques, ¿dónde están? En Cartagena, en Barranquilla, en el Valle del Cauca y en Antioquia. ¿Por qué? Porque tienen cerca puertos. Cartagena tiene puerto, Barranquilla tiene puerto, el Valle del Cauca tiene el puerto de Buenaventura y Antioquia tiene un puerto en el Urabá antioqueño. Ahorita les muestro bien el mapa para que vean dónde están ubicadas cada una. Bogotá, a pesar de que no está cerca a ningún puerto, también es un parque industrial importante. Bogotá tiene una industria grandísima. ¿Por qué? Porque se trata de la capital del país. Así de sencillo. En menor medida participan municipios de Santander y de Norte de Santander. En Santander, o sea, ya en Bucaramanga, en los pueblos de Santander, y en el norte de Santander, es decir, en Pamplona, en Cúcuta, también hay industria, pero son pequeñas industrias. Pero o sea, no hay empresas muy grandes,
pero hay muchas pequeñas empresas. Santander es un municipio en donde hay muchas empresas de mediano tamaño, aunque también obviamente hay industrias grandes, especialmente de producción, perdón, de porcicultura y avicultura. En Santander, discúlpeme, en Santander se produce mucha carne de pollo y de cerdo. Y también pues están algunas empresas de producción de aceite de palma, pero no están propiamente en la ciudad, sino en las zonas rurales. Ciertas industrias, como dice aquí, ciertas industrias se encuentran localizadas en otras zonas, sin que por eso sean de menor importancia, tales como son las canteras de los minerales, es decir, el carbón en La Guajira y el Cesar, y el ferroníquel en Córdoba. El carbón se extrae, ustedes saben, allá en el Cerrejón, y también hay unas otras minas importantes en el Cesar, detrás de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en Córdoba, específicamente en el pueblo de Monte Líbano, está encontrada la mina de ferroníquel más importante del país, que se conoce como, la empresa es Cerro Matoso, de pronto ustedes la han escuchado hablar, la han escuchado, esa es una mina en donde se extrae ferroníquel. ¿Ferroníquel qué es? Es un mineral que tiene hierro y níquel. Ok. Y está la industria de la palma africana de aceite, o la palma africana, el aceite de palma africana, que está dispersa, es decir, está distribuida en el sur de Bolívar, el Magdalena Medio y el Cesar. Entonces les voy a mostrar el mapa para que vean bien cómo es que se distribuye eso. Entonces yo les decía que los puertos están principalmente en las costas, o sea, la costa atlántica del país y la costa pacífica. ¿Y dónde están específicamente? Pues en la costa atlántica los puertos principales son Cartagena y Barranquilla. Cartagena está toda la zona de Mamonal, ahí hay varios puertos, no solo el de la zona de la sociedad portuaria en Manga, sino también ya allá en Mamonal tiene su propio puerto. Y en Barranquilla, Barranquilla tiene un puerto todavía mucho más grande que el de Cartagena, que está al lado del río Magdalena. Como ustedes pueden ver, este es el río Magdalena, esto que se ve aquí. Toda esta línea es el río Magdalena. Y el río Magdalena pasa justo al lado de Barranquilla. Ahí en toda esa zona esto es Barranquilla. Al lado, en la costa este de Barranquilla, está toda la zona industrial. Está pegada al río Magdalena y de ahí sale pues, al Mar Caribe. En Cartagena, pues, está la sociedad portuaria que está en Manga, está por acá. Este es Manzanillo, está acá en Manga, está la sociedad portuaria. Y acá en todo esto que se ve acá, que esto es Mamonal, todo esto es Mamonal. Toda esta zona que está por acá, de aquí para acá, todo esto es Mamonal. Y cada una de las distintas industrias tiene su pequeño puertico por ahí. Bueno, Mamonal, aquí aparece Mamonal, pero esto en realidad es Ecopetrol. Toda esta zona es puerto. Todas esas salidas que ustedes ven ahí son distintos, son pequeños muelles para para la llegada de embarcaciones. Esta salida que se ve aquí es ¿cómo es que se llama eso? Esa es la salida del canal esta es una vertiente del río Magdalena, creo que ese es el canal del dique, esto que aparece aquí. Se me olvidó ahora el nombre, pero esto es una vertiente que se abre del río Magdalena. O sea, el canal del dique, ¿qué es? Es una salida que se le hizo al río Magdalena para mandarle agua al sector industrial de Cartagena. Porque como yo les mencionaba en clase, los sectores industriales, ellos no compran el agua, sino que ellos mismos ellos la obtienen de la fuente natural y la procesan para sus propios objetivos. También les mencionaba que además de Cartagena y Barranquilla está el puerto de Urabá, está acá, o sea, el Urabá antioqueño es la costa atlántica del departamento de Antioquia. Todo esto es Antioquia y Antioquia tiene esta salida acá, y esto que se ve aquí, este cuerpo de agua que está aquí metido, este es el Golfo de Urabá. En el Golfo de Urabá está el puerto del Urabá, que como Medellín tiene una industria bastante grande, ellos ahí es donde sacan sus mercancías. Pues también está el puerto de Santa Marta, pero es menos importante. Y en la costa pacífica, les decía que el principal puerto es Buenaventura, porque Buenaventura es la que está aquí cerca de la costa. En Cali hay mucha industria, lo mismo en Palmira, pero esas industrias no tienen salida al mar directamente, sino que mandan todo a través del puerto de Buenaventura. Entonces todo lo que va a entrar a Colombia por el Océano Pacífico entra por Buenaventura.
y todo lo que va a entrar por el Océano Atlántico llega o por Cartagena, por Barranquilla o al puerto de Urabá. Si va para Antioquia, va para el puerto de Urabá. Ok. Bueno, también les mencionaba que la industria de la palma africana, que es muy importante en el país porque es una industria grande, hay muchísimas plantas de palma africana en Colombia. Esa industria está en el sur o sea, está en toda esta zona, lo que se llama el Magdalena Medio, en toda esta zona de aquí, todo esto de aquí. Está en el sur de Bolívar, en el sur del Cesar, en parte de norte de Santander y acá en la parte norte del departamento de Santander. En toda esta zona de aquí está la industria de la palma africana. También hay una parte que está aquí en el este antioqueño, en el nordeste antioqueño. Todo esto es zona de cultivo de la palma africana. Entonces, ok. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los procesos industriales. ¿Qué se considera un proceso industrial? Un proceso industrial es todo sistema organizado donde se toma una materia prima y se transforma en un producto elaborado mediante una serie de etapas. Lo digo nuevamente, es un sistema organizado donde se toma materia prima y se transforma en un producto elaborado, o sea, un producto específico, mediante una serie de etapas de transformación. Existen industrias donde se realizan transformaciones físicas e industrias donde, además de transformaciones físicas, se realizan cambios químicos. Por ejemplo, la producción de la harina de trigo o de la leche en polvo solo requiere cambios físicos. Para producir harina de trigo solo se requieren cambios físicos. Es decir, son simplemente operaciones son simplemente operaciones donde solo se tritura la semilla, donde se tritura el grano, o donde se hacen filtraciones, o donde se hacen tamizados, o donde se hacen separaciones de compuestos de impureza, pero no se hace ninguna transformación química propiamente. Si es eso es una industria en donde solo se requieren cambios físicos. Lo mismo en la producción de la leche en polvo. A la leche lo único que se le hace es que se le quita la grasa, luego se pasteuriza. La pasteurizar es simplemente calentarla para que se le mueran las bacterias que traen del proceso de ordeño, y luego se seca para quitarle el agua y que quede en polvo, pero esos son cambios físicos. Es decir, la leche sigue siendo leche, el trigo sigue siendo trigo, no hay transformaciones físicas. Sin embargo, por ejemplo, hay otras industrias donde además de transformaciones físicas hay transformaciones químicas. Por ejemplo, la producción del vinagre, de la cerveza o del yogur, en donde, por ejemplo, en el vinagre se parte de un producto inicial y por un proceso de fermentación termina eso convertido en trigo. Lo mismo la cerveza. La cerveza se parte de una solución con una cebada y eso a través de la fermentación se convierte en alcohol, en una bebida alcohólica. Lo mismo el yogur, se parte de la leche y con unas bacterias se convierte en yogur. Otros procesos con cambios químicos son el cemento, que parte de la piedra caliza. Ok, vamos a continuar. Habíamos empezado a hablar de procesos industriales, que se consideraba proceso industrial a todo sistema en donde se toma una materia prima y se transforma en un producto elaborado mediante unas etapas de transformación. Habíamos dicho que existen industrias en donde solo ocurren cambios físicos, en donde además de cambios físicos había cambios químicos. No hay industrias donde solo haya cambios químicos. En todas las industrias hay cambios físicos mínimos. Hay algunas en donde además hay cambios químicos. Es decir, un ejemplo de cambio físico podría ser la harina de trigo, la leche y también la industria, por ejemplo, de la extracción del aceite de crudo de palma es también solo de cambios físicos. La producción del aceite refinado de palma, que es el que nosotros consumimos, ese ya requiere un cambio químico. Les mencionaba como ejemplo de industrias con cambios químicos, el vinagre, la cerveza, el yogur, y también el cemento, los fertilizantes son industrias de cambios químicos, porque ellos arrancan de coger hidrógeno y nitrógeno, son dos gases, con eso fabrican amoníaco, que es un compuesto distinto, eso es un cambio químico. Luego cogen el amoníaco y lo convierten
en nitrato, lo convierten en ácido nítrico, eso es otro compuesto químico, el ácido nítrico lo convierten en nitrato de amonio, etc. Va haciendo una serie de transformaciones químicas para terminar produciendo los fertilizantes. Y los medicamentos también son otro ejemplo de producción de compuestos químicos. Los procesos industriales son por lo general realizados de manera automatizada y por equipos de alta capacidad de procesamiento. Es decir, eso también se le dice producción a escala o producción a gran escala o producción masiva. Las industrias pueden ser pequeña industria. ¿Qué se considera pequeña industria? Todo lo que tenga menos de 50 trabajadores. Una empresa de 40 trabajadores es una empresa, o sea, es bastante grande, pero se considera pequeña industria. Mediana industria se considera las industrias que tienen entre 50 y 200 trabajadores. Una planta con 150 trabajadores es bastante grande, pero eso es mediana industria. Gran industria, ¿qué es? Todo lo que tenga más de 200 trabajadores. Entonces, el tamaño y la capacidad de procesamiento de un equipo en una industria dependerán de la meta de producción de la planta en particular. Yo les mencionaba que todos los equipos de procesamiento vienen en distintos tamaños. ¿Por qué vienen en distintos tamaños? Pues porque mientras más cantidad de materia se necesita procesar, más grande debe ser el equipo. O más equipos se necesitan. Porque, por decir algo, puede que un equipo de procesamiento venga con una capacidad máxima de, puede decir, un tanque. Un tanque puede venir con máximo capacidad para 1000 litros. Por decir, no, esa no es la máxima capacidad, pero digamos que hay tanques entre 50 litros y 1000 litros. Entonces, si uno necesita procesar 8000 litros, necesita 8 tanques de 1000. Así de sencillo. Pero quiere decir que el tamaño y la capacidad depende de la meta de producción de la empresa. ¿Cuál es la meta de producción? ¿Cuántas toneladas por día quiere producir la empresa? Depende de la meta de producción que tenga la empresa al momento de construir o instalar la planta de procesamiento. Si algunos de ustedes alguna vez llegan a tener una empresa, van a tener que plantearse esa pregunta. ¿Cuánta cantidad de producto vamos a producir? Eso hay que determinarlo en el momento de construir e instalar su respectiva planta. Mientras más grande sea la industria, mayor será el tamaño de los equipos en términos generales. Una pequeña industria puede producir entre 1 y 20 toneladas por día. Todo lo que produzca menos de 20 toneladas por día es una industria pequeña. La mediana industria produce alrededor de 50, 100 y 200 toneladas por día. Les pongo un ejemplo. En Sucre hay una empresa de almidones de yuca, se llama Almidones de Sucre. Esa empresa tiene como unos 50 trabajadores y produce 50 toneladas por día. Es decir, esa empresa, ¿dónde está clasificada? Está clasificada como una mediana industria. Esa es una industria mediana. Porque tiene entre 50 y 200 trabajadores y produce entre 50 y 200 toneladas por día. Sin embargo, si ustedes la ven, se ve bien grande, pero eso no es considerado una gran empresa, sino una industria mediana. Gran empresa es todo aquello que procesa 500 o más de 1000 toneladas por día. Por ejemplo, Ecopetrol es una gran industria, Propilco es una gran industria, Mexichem es una gran industria, Dow Chemical es una gran industria. Todo lo que produzca más de 500 toneladas por día, que eso es bastante, se considera gran industria. Bueno, entonces hablemos un poco sobre las operaciones unitarias. Entonces, nosotros decíamos que se considera proceso industrial todo sistema organizado donde una materia prima se transforma por unas etapas. Esas etapas se hacen secuencialmente. ¿Qué quiere decir? Que se hace una primero y después se hace la otra, no se hacen simultáneamente. Las transformaciones, las etapas de un proceso se hacen de forma secuencial, no de forma simultánea. A esas etapas, en el lenguaje de la ingeniería, ahí se me cayó la conexión por un momento, pero ya volvió. Les decía que las operaciones unitarias se hacen, son las distintas transformaciones que requiere la materia prima y se realizan una por una, por eso se llaman unitarias, se hacen por separado. Entonces,
Las operaciones unitarias pueden dividirse en 8 categorías en general. Operaciones de mezclado, operaciones de separación, operaciones de reacción química, operaciones de flujo, que también se llaman transporte de fluidos o transporte de sólidos, operaciones de transferencia de calor, operaciones de reducción de tamaño, operaciones de empacado y operaciones de almacenamiento. Entonces, ¿qué es mezclar? Mezclar es combinar dos o más cosas, eso es mezclar. Echarle azúcar al agua es mezclar. Coger harina y echarle agua, eso es mezclar. Coger harina y echarle sal, eso es mezclar. Coger leche y echarle agua, eso es mezclar. Coger leche y echarle chocolate, eso es mezclar. Mezclar es combinar dos cosas. Separar es todo lo contrario de mezclar. Coger una mezcla que tiene varias cosas y quitarle una o varias. Eso es separar. ¿Qué es reacción química? La reacción química es coger un producto de partida y transformarlo en otra cosa, en otro tipo de compuesto. Por ejemplo, coger el maíz y convertirlo coger el maíz y fermentarlo y producir una bebida alcohólica, o coger la cebada, fermentarla y producir la cerveza, coger la leche, aplicarle las bacterias y que las bacterias la conviertan en yogur. El yogur no es lo mismo que la leche. Listo. Coger la piedra caliza, echarle azufre y otros compuestos y convertirlo en cemento. Hay una transformación química ahí, hay una reacción química. Se parte de algo y termina convertido en algo completamente distinto. Sin embargo, por ejemplo, el arequipe o la leche condensada. Miremos la leche condensada. La leche condensada no es una reacción química, a pesar de que la leche condensada no se ve parecido a la leche, es más espesa y es más dulce, sigue siendo leche. La leche condensada es leche que se ha calentado bastante y se ha espesado. Entonces, la leche condensada no es una reacción química. Sin embargo, Profe, dígame. una preguntita. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hace que el maíz pira, ¿Sí? esa explote o Ok. haga las palomitas? Bueno, eso es. Lo que pasa es que el maíz, eso lo iba a decir ahorita cuando iba a poner el ejemplo del arequipe. Cuando uno tiene un compuesto, perdón, uno tiene un material que es de origen biológico, por ejemplo eh, el maíz, y uno les aplica temperatura, cuando uno calienta mucho una sustancia de origen biológico, la proteína que compone a esa materia se transforma químicamente y se convierte en otra cosa. Entonces, cuando uno coge la leche tiene proteínas. Si uno coge la leche y la calienta más de la cuenta, primero se convierte en leche condensada y después ya se convierte en arequipe. El arequipe ya no es leche, el arequipe es otra cosa. ¿Por qué? Porque la respuesta es que la temperatura transforma las proteínas que tienen los compuestos biológicos. Entonces, en el caso del maíz, cuando se calienta demasiado, lo que pasa es que el maíz tiene como una corteza, ¿cierto? Una corteza dura, como la conchita del maíz, la cáscara del maíz. Si uno calienta demasiado el maíz, él se empieza a transformar por dentro. Y nosotros no lo hemos visto, pero él por dentro se está transformando. Y llega un punto en donde ya se ha expandido tanto la proteína que revienta la cáscara y pues explota la crispeta. ¿Y Pero por qué el otro maíz no se explota? es por la cáscara. Ay, En realidad es por la cáscara, que el maíz pira, la cáscara es más dura. Entonces, él se está transformando. En ambos casos se está transformando, pero el maíz pira tiene una cáscara más dura, luego hace que cuando cuando la transformación ya ha avanzado mucho, pues se rompe. ¿Ya? Es eso. Ok, entonces les hablaba de reacciones químicas. Entonces ahora el flujo. El flujo es transportar de una parte de la planta a otra. Sea un líquido, uno puede transportar fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Los fluidos son los gases y los líquidos. Los fluidos son los gases y los líquidos. Y los sólidos son por aparte. Uno puede transportar
fluidos, o sea, gases y líquidos, o sólidos. Si uno tiene un gas en una parte de la planta, lo transporta a otro lugar de la planta por una operación de flujo. Si uno tiene un sólido en una parte de la planta, por ejemplo, el maíz, la harina, el trigo, lo transporta a la planta por una operación de flujo. Si uno tiene agua, lo transporta por una operación de flujo. Listo. Entonces, cuando ustedes están moviendo un líquido o un gas o un sólido de una parte a otra de la planta, no necesariamente para cambiarlo de puesto, sino, por ejemplo, lo tenemos en el tanque, en el tanque de almacenamiento, y ahora lo vamos a echar en el equipo donde se hace la mezcla. Eso es una operación de transporte, de flujo. Ok, denme un segundo. Ok, entonces están las operaciones de transferencia de calor. Transferencia de calor, como su nombre lo dice, es añadirle calor a algo. Cuando uno está haciendo operaciones de transformación, a veces necesita calentar un producto. Si uno está preparando, por ejemplo, la crispeta, tiene que calentarla. Si uno está haciendo arroz, tiene que calentarlo. Si uno está haciendo el arequipe, tiene que calentar la leche. Si uno está haciendo leche condensada, tiene que calentar la leche. Si uno va a pasteurizar la leche, es decir, a eliminarle las bacterias que se les pegan de la vaca, tiene que aplicarle calor, tiene que hacer una operación de transferencia de calor. Donde uno esté añadiéndole calor a algo, pues obviamente, si uno está calentando algo, está transfiriendo calor. Las operaciones de transferencia de calor también pueden ser de enfriamiento o de refrigeración. Si uno está calentando, es transferencia de calor. Si uno está enfriando, yo les decía que hay una diferencia entre enfriamiento y refrigeración. Enfriar es coger algo que está caliente y traerlo a temperatura ambiente. Pero refrigerar es cogerlo de temperatura ambiente y congelarlo, o ponerlo por debajo de la temperatura ambiente. Eso es refrigerar. Todas esas son operaciones de transferencia de calor, porque se están haciendo cambios en la temperatura a la que está la sustancia o el producto. Están las operaciones de reducción de tamaño. Reducción de tamaño, que es cambiarle el tamaño a algo. Si uno tiene un producto y lo tritura, lo vuelve algo más fino, le reduce el tamaño. Yo les mostraba, por ejemplo, los molinos de harinas son prácticamente el corazón de esa planta, es una operación de reducción de tamaño. Aunque este tipo de operaciones se aplican en casi todos los procesos. Por ejemplo, en las plantas de cemento, primero se fabrica el clínker en unos hornos. Pero el clínker es como una pasta, pero esa pasta no es el cemento que nosotros compramos. Nosotros compramos el cemento en polvo. ¿Por qué? Porque cogen esa pasta y la pasan por unos molinos y la convierten en polvo. Le hicieron una operación de reducción de tamaño. Ok. Si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros trituramos algo, por ejemplo, tenemos un papel y lo pasamos por una trituradora, eso es reducir tamaño. Teníamos una hoja, ahora tenemos un montón de hilachas de papel. Eso es reducción de tamaño. Todo lo que sea destruir algo, triturarlo, desmenuzarlo, es reducción de tamaño. Empacado, bueno, su nombre lo dice, es coger un producto y envasarlo, colocarlo en un empaque, sea en un envase o en un empaque. Si nosotros metemos algo en una bolsa, lo estamos empacando. Si lo metemos en un vaso sellado, lo estamos empacando. Si lo metemos en una caja, lo estamos empacando. Empacar, como su nombre lo dice, es meter el producto en un tipo de contenedor, de envase, de recipiente, sea bolsa, puede ser una bolsa o puede ser algo rígido. Y están las operaciones de almacenamiento. Almacenar es guardar. Uno puede almacenar algo en la planta o lo puede almacenar en otro lugar. El almacenamiento se ve en todas partes. Ahora, se puede almacenar, normalmente en las plantas se almacena tanto al recibir la materia prima como antes de despachar el producto elaborado. En todas las plantas hay dos secciones de almacenamiento. La sección donde se almacena la materia prima que llega y la sección donde se almacena el producto que se ha fabricado. A veces hay almacenamiento en partes intermedias de la planta, porque digamos que nosotros vamos a fabricar equipo, entonces tenemos la parte donde almacenamos la leche antes de procesarla. Tenemos luego la parte donde almacenamos la leche condensada. Porque para producir el equipo lo que uno tiene que hacer es calentar la leche. Entonces uno coge la leche, la calienta y eso se vuelve leche condensada. Entonces almacenamos la leche condensada y parte de esa leche condensada la mandamos a otro equipo donde se calienta todavía más y allá se convierte en arequipe. Entonces tenemos un almacenamiento intermedio ahí.
Obviamente en una planta de producción de derivados lácteos, se produce, digamos, si nosotros vamos a producir arequipe, normalmente también tenemos que producir leche condensada, porque la leche condensada está en el camino a producir el arequipe. Entonces, si yo voy a producir arequipe, normalmente también voy a producir leche condensada. Entonces, una parte de la leche condensada la vendo y otra parte la convierto en arequipe. Ok, entonces veamos un poquito más. Ok, se volvió a caer la conexión, pero ya volvió. Ok, entonces les decía que vamos a continuar. Vamos a continuar con las operaciones unitarias, una por una. Entonces, mezclado. Yo les decía que mezclado es cuando durante alguna etapa del proceso es necesario combinar dos o más materias primas o dos o más productos. Uno puede combinar materias primas o puede combinar productos. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de mezclas? Esto es como una clasificación de las clases de mezclas que hay. Uno puede mezclar dos sólidos, por ejemplo, si mezcla cemento y arena, si mezcla cal con sulfatos, esto es para fabricar el cemento también, o si mezcla azúcar con leche en polvo. Uno puede mezclar un sólido con un líquido, por ejemplo, el agua y el azúcar, el agua y la sal, el agua y el bicarbonato. Estamos mezclando un sólido con un líquido. Podemos mezclar dos líquidos, por ejemplo, el agua y un ácido. El agua y ácido, por ejemplo, cuando nosotros estamos trapeando en la casa, nosotros tenemos ácido muriático. Nosotros cogemos un balde, echamos agua y le echamos sal. Bueno, les decía que podemos mezclar dos líquidos, por ejemplo, agua y un ácido. Esos son ejemplos, esto no es que sean todas las posibilidades. Si son dos líquidos, pues se están mezclando dos líquidos. Agua y un ácido. Cuando nosotros mezclamos agua con ¿cómo se llama? El hipoclorito de sodio, el famoso cloro, estamos mezclando dos líquidos, agua y otro líquido. Cuando nosotros mezclamos un jugo con un saborizante, los saborizantes casi siempre son líquidos. Cuando nosotros le echamos esencia de vainilla a la leche, estamos mezclando dos líquidos. O cuando mezclamos agua con alcohol, estamos mezclando dos líquidos. También podemos mezclar gases con líquidos, también se puede. Por ejemplo, en las gaseosas son una mezcla de agua, de un líquido con un gas. ¿Qué líquido? El agua. ¿Y qué gas? Dióxido de carbono. Las gaseosas tienen dióxido de carbono. El dióxido de carbono se disuelve en el agua mediante la aplicación de presión. Por eso es que nosotros cuando destapamos la gaseosa se despresuriza la gaseosa porque el gas se metió ahí aplicándole presión a la mezcla. Entonces nosotros podemos mezclar agua con un gas. La gaseosa tiene agua y tiene dióxido de carbono. Ustedes han visto que en las peceras hay una manguerita que está produciendo burbujas todo el tiempo. Eso lo que está haciendo es oxigenando el agua para que los peces no se mueran, porque o sea, una pecera es un sistema cerrado, ahí no entra oxígeno por ninguna parte, y si nosotros no le metemos oxígeno a la pecera, los peces se nos mueren porque se les acaba el oxígeno. Entonces, en la pecera tiene una manguerita que está burbujeando ¿para qué? Para mezclar el gas dentro del líquido. Entonces, también se puede tener oxígeno mezclado en el agua. Otro ejemplo puede ser el amoníaco. El amoníaco es un gas amarillo. Nosotros podemos disolver amoníaco en agua. No puede disolver ese gas en un líquido. También se puede mezclar dos gases. Por ejemplo, el aire y el cloro. El cloro también es un gas como amarillento. Y yo puedo mezclar aire con el gas. Ahora, me refiero al cloro. El cloro es un compuesto químico, un elemento químico. No el Clorox. El Clorox es una marca de un producto de hipoclorito de sodio. Pero el cloro, el elemento químico cloro, es un gas de color amarillo. Y yo puedo mezclar dos gases. Yo puedo mezclar aire con el gas de cloro. O también puedo mezclar, por ejemplo, el oxígeno con el vapor anestésico.
cuando nosotros nos van a hacer una cirugía, nos ponen, bueno, la anestesia puede ser por una inyección, pero también a veces nos la ponen por medio de un respirador. Nosotros lo que respiramos ahí es una mezcla de oxígeno con la anestesia, que es un vaporcito, un gas. Otro ejemplo puede ser que la mezcla del nitrógeno con el hidrógeno. El nitrógeno y el hidrógeno son dos gases que se utilizan para fabricar el amoníaco, que es una materia prima de la producción de los fertilizantes. Listo. Entonces, los equipos de mezclado dependen del tipo de mezcla. Por ejemplo, los equipos que van a mezclar sólidos son equipos de agitación mecánica. Los equipos que mezclan sólidos con líquidos son equipos también de agitación mecánica. Los equipos que mezclan dos líquidos son equipos de agitación o pueden ser también equipos de extracción. Los equipos que mezclan gases con líquidos son especiales, se llaman torres de absorción. Yo no puedo mezclar un gas con un líquido, bueno, a nivel industrial, simplemente con un tubito añadiéndole el gas ahí, no, eso tengo que hacerle una torre de absorción. Y si voy a mezclar dos gases, eso lo hago en algo que se llama una cámara de premezclado. En una camarita, es como una caja en donde yo meto los dos gases y ellos allá adentro se mezclan automáticamente. Ok, entonces sigamos con las operaciones de separación. Las operaciones de separación se utilizan para separar una mezcla o para remover un componente no deseado. Digamos que en una industria, en un proceso, se obtiene una mezcla de alcohol con agua. O sea, en un proceso de fermentación, lo que resulta es una mezcla que tiene alcohol y que tiene agua. Pero a mí solamente me interesa el alcohol. Entonces yo separo el alcohol, uso una operación de separación para separar el alcohol del agua. No necesariamente porque el agua sea un componente no deseado, sino porque lo que necesito es el alcohol. Pero a veces es porque, digamos, en los procesos de harina de trigo, el trigo cuando lo traen a la planta, a veces él trae muchas impurezas, a veces tiene piedras, a veces tiene partículas metálicas. Entonces yo lo que necesito, esas partículas sí son no deseadas, yo necesito quitarlas de la mezcla porque eso no se puede filtrar, perdón, eso no puede pasar y terminar metido en el producto final porque eso es un problema de contaminación. Entonces, ahí se utilizan operaciones de separación para remover esos componentes que son no deseados. Bueno, ¿cuáles son los tipos de separación? Está la destilación. La destilación se usa para separar una mezcla de dos líquidos o más líquidos. Si yo voy a separar dos líquidos, aplico una destilación. La absorción, ¿qué es? Se utiliza para separar una mezcla de gases. Si yo voy a separar dos gases, aplico una operación de absorción. Está la operación de extracción. Eso es cuando se tienen dos líquidos que no se pueden separar por destilación. Si voy a separar dos líquidos, aplico destilación, pero si no puedo por destilación, entonces aplico extracción. Está la operación de filtración, que consiste en utilizar un medio filtrante o un filtro para separar un sólido que se encuentra disuelto o suspendido en una mezcla. Por ejemplo, en las plantas de agua potable, el agua que viene del río viene con sólidos disueltos, pero esos sólidos no pueden llegar acá al agua que nosotros vamos a consumir, entonces se filtra el agua del río para quitarle los sólidos suspendidos. Está la evaporación, es cuando si yo no puedo separar un sólido mediante la filtración, entonces aplico la evaporación. Es decir, yo le aplico calor a la mezcla para que el líquido se evapore y salga. Ok. Está la cristalización. Dice, cuando un sólido no se puede separar de un líquido por evaporación, por ejemplo, en productos que se dañan cuando se calientan, entonces se aplica la cristalización. ¿En qué consiste cristalizar? Consiste en enfriar la mezcla de manera que el sólido deje de estar disuelto y se decante en el fondo del recipiente. Eso es lo que le pasa al café cuando nosotros lo hemos endulzado y después se enfría. Nosotros vamos a ver que en el fondo está la... Okay, estamos viendo la cristalización, que consiste en
enfriar una mezcla de sólido con líquido para que el sólido se deposite en el fondo. Así estamos separando el sólido del líquido. Bueno, están las reacciones químicas, que consiste en combinar dos sustancias o materias primas, dos o más, pues, que al entrar en contacto a cierta presión y temperatura generan una reacción química o un cambio químico y da como resultado un producto deseado. Se realiza en tanques con agitación cuando las sustancias son líquidas o en torres verticales cuando las sustancias son gaseosas. El flujo, yo les decía, el flujo es la operación con la que nosotros transportamos un sólido, un líquido o un gas de una parte de la planta a otra. Eso es el flujo. La transferencia de calor les decía que era cuando es necesario calentar o enfriar una materia prima o refrigerarla. Se utilizan operaciones de transferencia de calor. Okay. ¿Qué dice más por acá? En dicho caso se utilizan operaciones de transferencia de calor que pueden ser de calentamiento, de temperatura ambiente. ¿Qué es calentar? Pasar de temperatura ambiente a altas temperaturas. Enfriamiento, ¿qué es enfriar? Es pasar de altas temperaturas a temperatura ambiente. ¿Y qué es refrigerar? Es pasar de temperatura ambiente a bajas temperaturas. Normalmente las operaciones de calentamiento y enfriamiento se hacen utilizando equipos llamados intercambiadores de calor, que pueden ser de tubos, como este que está aquí, o de placas, como este que está aquí. ¿Qué intercambiador tiene el aire acondicionado? Tiene un intercambiador de placas, uno de estos. Este no exactamente este, pero tiene un intercambiador de placas, no tiene un intercambiador de tubos. Él tiene unos tubitos por ahí, pero no es un intercambiador de tubos, sino un intercambiador de placas. Los equipos de reducción de tamaño, les decía que es cuando nosotros queremos facilitar el procesamiento de una materia prima y lo que hacemos es triturarla o hacerla de un tamaño más pequeño, sea para procesarla o para presentarla en el producto final. Por ejemplo, si necesitamos que nuestro producto sea un polvo fino, pues tenemos que aplicar una operación de reducción de tamaño. ¿Específicamente cuál? La molienda, usar un molino. Ok. Empacar, almacenar son operaciones bastante obvias. El empacado puede ser en bolsas, cajas, botellas, recipientes de plástico, vidrio o metal. La elección del empaque depende de las propiedades químicas del producto. Si el producto es corrosivo, si el producto reacciona con el material del envase, si el producto es para consumo humano, si es para, lo consumo animal, si es para la industria, etc. Hay productos que hay que envasarlos en vidrio, porque si lo envaso en plástico, se come el plástico. Hay productos que hay que envasarlos en plástico, porque si lo envaso en vidrio, se come el vidrio. Hay productos que tengo que envasarlos en un material en acero, porque ni el vidrio ni el plástico los soporta. Y así sucesivamente. Hay productos que hay que envasar. Por ejemplo, lo que va a consumirlo un animal se puede envasar en lo que sea, no hay problema, pero si lo va a consumir una persona, tiene que ser algo bastante limpio y que no se descomponga. Ok. El almacenamiento depende también de lo que se va a almacenar. Dice, por ejemplo, el almacenamiento puede hacerse en tanques de distinta clase. Pueden ser tanques verticales, son unos tanques altos que se utilizan para lácteos normalmente. También para el aceite de palma se usan tanques verticales. Pueden ser horizontales cuando son sustancias químicas. O pueden ser unos tanques de amplio diámetro cuando lo que vamos a almacenar es petróleo. También pueden utilizarse silos de almacenamiento. Los silos de almacenamiento es cuando vamos a almacenar sólidos finos o granos. Entonces, si lo que queremos son lácteos o aceites, usamos tanques verticales. Si lo que queremos son sustancias químicas, usamos tanques horizontales. Si queremos petróleo, tanques de amplio diámetro. Y si queremos sólidos, silos de almacenamiento. Ok. Ya para terminar, lo que queda son esta breve discusión de los riesgos ocupacionales en las operaciones unitarias, que se los voy a dejar para que ustedes lo miren por su cuenta. Esto no lo voy a incluir esto no lo voy a incluir en el parcial. El parcial solo vamos a discutir la industria y las operaciones unitarias. Vamos a dejar por la discusión de la clase hasta aquí. Vamos a aprovechar los 3 minutos que quedan para que ustedes me pregunten cualquier inquietud que tengan, sea del tema que estamos viendo o del parcial como tal.